bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Río Rojo. En esta ocasión tan especial, y aprovechando que estamos en el mes de abril del agitado año 2020, el año de la pandemia, en Río Rojo vamos a hacer nuestro particular homenaje al aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, que se produjo el 14 de abril de 1931. Sin embargo, no vamos a hablar de la Segunda República propiamente dicha, ni mucho menos de la Guerra Civil que acabó con ella. En esta ocasión quiero hablaros de cómo llegó España a la Segunda República. Para empezar, debemos recordar que apenas un siglo antes de la proclamación de la Segunda República Española, durante la Guerra de la Independencia, el mismo pueblo español que en 1931 festejaba la caída de Alfonso XIII estaba luchando contra los franceses por devolverle el trono a su bisabuelo, a Fernando VII. Esto quiere decir que en apenas un siglo la monarquía había derrochado todo el crédito que había ganado ante el pueblo durante esa guerra. Esta rápida decadencia se explica, en parte, por los bandazos ideológicos del propio Fernando VII. Llegó prometiendo respetar la Constitución de Cádiz de 1812, después la suprimió, fue obligado por un golpe militar a acatarla nuevamente en 1820 y en 1823 logró recuperar nuevamente el poder absoluto gracias a la colaboración de las potencias europeas del momento, especialmente de la nuevamente instaurada monarquía absoluta francesa. Lógicamente, todos estos hechos produjeron el odio de los liberales contra la monarquía. Sin embargo, poco después, las circunstancias iban a obligar a la hija de Fernando VII, Isabel II, a aproximarse forzosamente a esos mismos liberales para intentar contrarrestar la fuerza militar de su tío Carlos, el hermano de Fernando VII, el cual argumentaba que, según la tradición absolutista, las mujeres no podían acceder al trono siempre y cuando hubiera un varón en las proximidades de la misma rama dinástica. Estos hechos, que condujeron a las famosas guerras carlistas, hicieron que monarquía y burguesía alcanzaran un pacto de caballeros, si se puede llamar así, por el cual la monarquía cedía parte de su poder absoluto a cambio de que la burguesía la respaldase socialmente y económicamente ante el pueblo. Por su parte, esta alta burguesía accedía a cotas de poder a través del Parlamento y podía finalmente desarrollar un modelo económico moderno y a su medida, el capitalismo. Por supuesto, estos cambios no iban a dejar de tener consecuencias. Fundamentalmente, España entró en la corriente económica mundial en una posición de especial debilidad. A diferencia de Inglaterra o Francia, aquí no había prácticamente desarrollo industrial, no había grandes empresas públicas o privadas, y la tierra, la que seguía siendo la mayor fuente de riqueza, estaba en manos principalmente de la nobleza y del clero. España estaba a mediados del siglo XIX atrapada en un sistema económico medieval. Así pues, la modernización forzosa del país tuvo consecuencias dramáticas. En 1866 se produjeron dos crisis económicas de calado internacional. La primera, que afectó a la industria textil catalana, estuvo motivada por la Guerra de Secesión Americana, que provocó un alza del precio del algodón que llevó a la ruina a multitud de empresas textiles. Pero sobre todo, el daño lo produjo la crisis financiera de ese mismo año de 1866, que hizo caer multitud de empresas por toda Europa dedicadas al negocio del momento, como era el ferrocarril. Todos estos problemas económicos, añadidos a los de un país que no se había recuperado aún de la Guerra de la Independencia ni de las guerras carlistas, hizo que todos los ojos se pusieran sobre Isabel II, ya que en ella confluyeron todos los odios de la sociedad. Los carlistas, lógicamente, la odiaban por su carácter liberal, los liberales la odiaban por sus intromisiones parlamentarias, y el pueblo llano, muy influenciado por la Iglesia Católica, la consideraba inmoral e indigna por los escándalos de su vida personal. Todo esto condujo a que en 1868 se produjera un levantamiento militar de carácter liberal que cargaba contra la reina todas las culpas y que fue rápidamente secundado por gran parte de la sociedad civil.
Esta revolución, que agrupaba en su seno multitud de intereses políticos, en un principio no era de carácter republicano, ya que la alta burguesía seguía considerando necesaria la presencia de la corona en España para proteger sus negocios. Así pues, se presentó la revolución como un higiénico cambio de dinastía necesario para sanear el país. Las Cortes comenzaron a buscar sustituto entre las dinastías reinantes en Europa y finalmente se decidió por la dinastía italiana de los Saboya, llamando a Amadeo, príncipe de Saboya, para reinar en España en 1871. Pero aquella corona era un regalo envenenado para Amadeo. Además de encontrarse una guerra ya iniciada en Cuba, una guerra independentista que comenzó en 1868 y que aún tenía que durar 10 años más, los carlistas se levantaron en armas contra el que llamaban rey extranjero y lograron ocupar en 1872 buena parte de lo que hoy son las comunidades de País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia. Así las cosas, Amadeo no se lo pensó dos veces y en febrero de 1873 presentó su abdicación a las Cortes. Estas, ya sin ningún plan B que aplicar, no tuvieron más opción que proclamar de forma improvisada la Primera República Española. Una república que llegaba sin un texto constitucional que la avalase y sin una definición territorial clara, precisamente cuando se había generado un movimiento federalista muy fuerte en España que trataba de imitar la imagen de Estados Unidos o de Suiza. Este conflicto interno se convirtió en un problema nacional en el momento en que el Partido Federal Republicano, que había accedido al poder con la proclamación de la Primera República, se dedicó a tratar de aplacar la guerra carlista y la guerra de Cuba, posponiendo una y otra vez el proceso de federalización, lo cual fue entendido por su sector más radical como un giro autoritario contra el que luchaban desde el Parlamento con todas sus fuerzas. Pero al no encontrar apoyos en el gobierno, en julio de 1873 este sector decidió hacer un llamamiento a la sublevación popular. Anunció su intención de que en cada municipio se proclamaran autoridades revolucionarias que debían coordinarse libremente entre sí para constituir lo que ellos llamaban la República Federal desde abajo. Este nuevo levantamiento, el levantamiento cantonal, se extendió por Levante y Andalucía y tuvo su epicentro en la ciudad de Cartagena, en el famoso Cantón de Cartagena. Así las cosas, la Primera República, sumida en 3 guerras civiles simultáneas, la de Cuba, la carlista y la cantonalista, no podía sobrevivir mucho tiempo más y terminó convertida primero en una dictadura militar encabezada por el general Serrano en 1874 y un año después fue directamente abolida gracias a otro golpe de estado, esta vez encabezado por el general Martínez Campos, que desde la ciudad de Sagunto proclamó unilateralmente rey de España al hijo de Isabel II, a Alfonso XII. Este nuevo periodo de la monarquía española estuvo caracterizado por el empeño del régimen por mostrar una apariencia democrática y parlamentaria, pero que en realidad era una verdadera estafa. Aunque se convocaban elecciones periódicamente y el Parlamento ejercía su función de control del gobierno y había réplicas y debates y enfrentamientos muy duros, y se convocaban unas elecciones que aparentemente funcionaban con normalidad, pero que en la práctica estaban totalmente manipuladas por los caciques locales. Este sistema garantizaba la estabilidad del régimen constitucional de Alfonso XII hasta el punto de que continuó después de que el propio rey muriese prematuramente a causa de una enfermedad. Es decir, la monarquía había vuelto al trono y se sustentaba en él simplemente a través de una estafa democrática. Alfonso XIII, el hijo póstumo de Alfonso XII, que había sido coronado inmediatamente rey de España al nacer en 1886, se encontró con un país relativamente estable y que aspiraba a codearse con el resto de potencias europeas del momento. Pero para ello debía superar un doloroso trauma. En el año 1898, precisamente cuando las potencias europeas se repartían África y Asia en forma de colonias, España se veía humillada ante Estados Unidos en la llamada Guerra de Cuba de 1898. Aquella desastrosa campaña que tan profunda emoción causó en el mundo intelectual, militar y político del momento hizo que Alfonso XIII no tuviera más remedio que centrar sus aspiraciones coloniales en el protectorado español de Marruecos.
una estrecha franja de tierra en el norte del continente africano, enfrente de la costa peninsular, rodeada por inmensos territorios coloniales franceses e ingleses, en los que España contaba con algunas fortalezas y ciudades militarizadas, entre las cuales deambulaba el ejército normalmente bajo el acoso de las tribus locales. Esta patética situación se mantenía más o menos estable hasta que en 1921 se produce un nuevo desastre colonial español. En la fortaleza de Anual, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Melilla, estaban soportando el asedio de estas tropas locales rifeñas. En un momento dado, y ante el acoso del enemigo, los soldados españoles intentan huir a la desesperada hacia Melilla y caen en las emboscadas y los ataques de sus adversarios. Poco después, y al conocerse la noticia en las pequeñas fortalezas de la zona, cunde el pánico y tratan igualmente de alcanzar Melilla para reagruparse allí. Sin embargo, la desorganización y la improvisación de la huida provocan muchísimas bajas en el ejército español. Se calcula que en el escaso mes que se prolongó esta situación se produjeron unas 10.000 bajas españolas frente a unas 1.000 de las tropas rifeñas. Este nuevo desastre militar volvía a sacar los colores de un país que aún no se había recuperado de la pérdida de Cuba, y los ojos se pusieron sobre Alfonso XIII. Se sospechaba que el rey, al que llamaban el africano por sus inclinaciones coloniales en Marruecos, había sido el culpable de algunas de las maniobras suicidas del ejército en la zona. A pesar de su alianza, la burguesía no estaba dispuesta a cargar con las culpas de lo sucedido para disculpar precisamente a Alfonso XIII. Pero una vez más, el ejército estaba dispuesto a salvar la monarquía en España. En septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, anunció por radio que sus tropas habían ocupado los edificios públicos de la comunidad y habían declarado el estado de guerra. Ante esta sublevación, el gobierno anunció al rey la necesidad de cesar inmediatamente a los militares implicados, pero Alfonso XIII se negó a hacerlo. Aquella negativa impedía al gobierno hacer cualquier movimiento, con lo cual presentó su dimisión inmediatamente y el rey llamó a Madrid a Miguel Primo de Rivera para hacerle entrega de los poderes como presidente del gobierno. Acababa de comenzar la dictadura de Primo de Rivera. Este periodo de dictadura fue precisamente el que terminó de sellar el destino de Alfonso XIII y de la monarquía española. Y es que, aunque al principio amplios sectores de la sociedad conservadora habían aplaudido el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera, con el paso de los años empezaron a notar el estancamiento de aquel régimen. Cansado de esta crítica interna, en 1930 Miguel Primo de Rivera le presenta su dimisión a Alfonso XIII, que ante la tesitura de qué hacer a continuación, decide entregar el poder a un nuevo gobierno militar y tantear la posibilidad de recuperar el turno de partidos tal y como se había interrumpido en 1923. Pero a aquellas alturas eso ya era imposible. Los partidos que habían desarrollado y sostenido aquel sistema se habían extinguido durante la dictadura. En su lugar habían ido apareciendo multitud de organizaciones políticas de izquierda, socialistas, republicanas, nacionalistas. Alfonso XIII asumió que su única salida era presentarse como un rey constitucional y democrático. Para ello, planeó una transición desde la dictadura hasta la democracia, comenzando por unas elecciones municipales, después unas generales y finalmente unas cortes constituyentes que debían crear la Constitución que sustituyese a la de 1876, aún vigente en 1930. La primera parada de este plan eran las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Para entonces, buena parte de esos partidos nacionalistas, republicanos y socialistas se habían aliado en lo que se llamó el Pacto de San Sebastián para devolver a España al régimen republicano perdido con la más que cuestionable proclamación de Alfonso XII como rey en 1874. El resultado de aquellas elecciones municipales fue abrumador. 41 de las 50 capitales de provincia de aquel entonces habían quedado en manos de partidos del Pacto de San Sebastián. Se dice que un periodista le preguntó al almirante Aznar, presidente del gobierno en aquel momento, si aquellos resultados iban a provocar una crisis en el gobierno. El almirante le respondió: ¿qué más crisis quieren ustedes que el de un país que se acuesta monárquico y se despierta republicano?
Entre el 12 de abril y el 14 de abril de 1931, las manifestaciones republicanas se fueron extendiendo por todo el país. Alfonso XIII, durante estos días, tanteó la posibilidad de retener el poder a la fuerza utilizando el ejército, pero incluso aquel estamento le había abandonado en aquellos momentos. Finalmente, la tarde del 14 de abril, mientras las calles y las plazas de Madrid se llenaban de gente enarbolando la bandera tricolor, Alfonso XIII solicitó un coche para dirigirse por carretera hasta Cartagena, donde, junto a su familia, embarcó camino del exilio para no volver nunca más a pisar este país. Hasta aquí ha llegado esta primera edición de Río Rojo. Esperando que os haya sido didáctica y entretenida, os convoco a próximos encuentros y me despido, como no podía ser menos, con un Salud y República.